¿Cuándo sabemos que debemos trabajar el patrón inconsciente? A lo que mi respuesta fue: cuando te joda mucho la vida. Y hoy tenemos a Marga Hope, terapeuta con una extensa formación en hipnosis, descodificación biológica y psicogenealogía. Hay ciertos momentos en tu vida que el inconsciente ha tapado, ha hecho que olvides. Cuando el inconsciente olvida es porque es la única solución para que sobrevivas. En las personas que ya han pasado por cierta frustración por estar en esos patrones, no le pongas un "tú puedes, lo vas a lograr". Pero no has visto todo lo que me llevo esforzando. No voy a llegar a fin de mes. Soy abundante en todos los aspectos de mi vida. Es que a mí eso no me sirve. ¿Hay alguna manera de acceder también a nuestro inconsciente por nosotros mismos? Puedes hacerlo de dos formas. Soy bonita, 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 soy bonita. O... ¿Y es posible superar un trauma completamente? No. El trauma lo que hace... Porque si no seríamos todos clones. ¿Realmente se puede educar a tus hijos sin trauma? ¿Quieres que te dé primero la buena noticia o primero la mala? Estoy preparada para todo. Yo te diría que... Y hoy tenemos a Marga Hope, terapeuta con una extensa formación en hipnosis, descodificación biológica y psicogenealogía. A lo largo de su vida enfrentó y superó numerosos desafíos personales, encontrando en estas herramientas la clave para reprogramar su mente. Actualmente, Marga expande sus conocimientos ayudando a otros a superar sus limitaciones a través de la reprogramación del subconsciente. Bienvenida, Marga. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. Me alegra tenerte en este espacio. Creo que vamos a tener un montón de cosas que conversar en este episodio. Así que vamos a empezar con una... Vamos a ir un poco al pasado. Vamos a ver quién era esa Marga de antes y en quién se ha convertido para que la gente te conozca un poco más y entienda de dónde viene todo tu trabajo. ¿Te parece? Me parece. Bueno, Marga, leyendo un poco tu historia, mencionabas que en algún momento tú sentiste en tu infancia que tenías como la matrícula de honor de la mala suerte. Sí, diría que era la hija de Murphy, básicamente. Mira. Y luego, ya cerca de tus 10 años en adelante, mencionaste que también sufriste bullying, que sufriste algunos temas también con la imagen corporal, con la estética, ¿no? Cuéntanos un poquito más cómo era esa Marga de antes y cómo has llegado hoy a acompañar a otras personas con hipnosis y con todas las herramientas terapéuticas con las que trabajas. Si tuviera que resumir mi infancia en 4 slogans, uno sería el soy fea, otro sería el soy tonta, otro sería el no puedo parar de hacer para que los demás vean mi valor y no puedo parar de hacer el cuarto para no sentir. Y todos estos 4, digamos que son el resultado de algunos traumas. El primero era el nacimiento. Cuando nací, mi mamá tuvo muchos problemas en el parto y fue un parto seco. ¿Qué significa eso? Un parto seco es que estás muchas horas y ya no hay líquido amniótico y el bebé está en sufrimiento fetal, que se le llama, porque ya hace demasiadas horas que está en una posición. Es decir, en realidad yo tendría que haber sido cesárea, según los médicos, ¿no? O según mi madre, mejor dicho, porque terminó con una anestesia general y forceps por mi parte, ¿no? Es decir, yo estuve a puntito de morir porque me engancharon la cabeza mal y casi me dislocan la cabeza y muero. O hubiera quedado en parálisis cerebral, como ha pasado con muchos bebés también. Claro. Pero el trauma no vino de ahí. El trauma vino a las 12 horas de nacer, que no me llevaban con mi familia. Es decir, mi familia me estaba esperando, mi madre ya estaba en la habitación desde hacía rato y mi padre fue a preguntar dónde está la niña, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces llegué yo en una cuna de hospital con un equipo de 8 o 9 médicos
y el equipo de 8 o 9 médicos les comunicó a mi familia. Ahí estaban mis abuelas, mi padre y mi madre casi moribunda, pobrecita, con mucha pérdida de sangre, con hemorragias, casi que estaba, bueno, en el otro lado, y les comunicaron que, literal, si no denuncia al equipo médico, podemos conseguirle las pruebas cariotípicas, que son pruebas genéticas, en 3 meses en vez de 6 meses, porque creemos que su hija tiene síndrome de Down. Wow. ¿La quieren? ¿La quieren? Ha sido una de las preguntas que me he tenido que trabajar en terapia. Aunque yo no lo recuerde conscientemente, sé que ese momento de duda fue vital para mi historia, ¿no? Porque se dudó de la pertenencia al clan, ¿no? Claro, imagínate cómo se tomó esa noticia dentro de mi familia. Mi padre dejó de dormir desde entonces. Tiene insomnio crónico desde que recibió esta noticia. No ha vuelto a dormir. Y mi madre a los 15 días, no llegaban a los 10 días de haber nacido, que ya estaba trabajando otra vez. Y lo entiendo, porque no podía sentir. Porque era demasiado dolor para ella el sentir que tenía una hija que tenía una discapacidad mental y no lo sabía desde antes, ¿no? La obsesión de mi madre es quién la va a cuidar cuando yo no esté. Pero en vez de cuidarme y de estar conmigo para no sentir ese dolor, se puso a trabajar. Y de ahí también viene pues toda mi estructura de vida, que una de las cosas que sigo trabajándome, no puedo decir que tengo completamente sanada, es el hecho de aprender a parar. Porque para mí parar es sentirme, ¿no? Y sentir todo eso que he evitado a través de la complacencia del otro, ¿no? Wow. Esto me parece súper profundo ya, o sea, comenzando los primeros minutos de este podcast. ¿Cómo puedes llegar a ese entendimiento, a ese punto de origen? Bueno, no sé si el punto de origen, pero a lo mejor, pues, esa causa de todo lo que luego has ido viviendo más adelante. ¿Qué es lo que te ha hecho ser consciente de todas esas cosas? ¿Qué trabajo hiciste? La verdad es que hice bastantes trabajos. Empecé por una espiritualidad más etérea, en plan, empecé con plantas sagradas, fui a Perú, hice deprivación de hambre, de comida y de bebida, en el sentido de que me retiraba a la montaña sin beber y sin comer durante 3 días y medio, haciendo cierto tipo de rituales. Es decir, me fui a la parte muy extremista de la espiritualidad debido a una relación que solo reflejaba mi falta de autoestima en los primeros años de adultez joven, entre los 20 y 25 años. Y así fue como el principio de hacerme preguntas, ¿no? Llegué a un quiebre donde no sabía quién era y empecé a ver ciertos patrones repetitivos, sobre todo con el tema de la imagen, sobre todo con el tema del juicio, la autoestima, porque al haberme diagnosticado síndrome de Down, yo he tenido una obsesión durante mi vida que ha sido entenderlo todo. De hecho, mi proyecto va por ahí, ¿no? Es entender por qué pasan las cosas que pasan, porque mi dolor era ¿por qué a mí? ¿Por qué me han pasado estas cosas a mí? ¿Y por qué me pasan? ¿Y a qué es debido, no? Por eso era mi obsesión de tengo que entenderlo todo por no ser tonta, ¿no? Por ese diagnóstico de discapacidad mental. Wow. Es como haber llevado el trauma a lo positivo, ¿no? De hecho, claro, luego más adelante, si ya me he hecho las pruebas de tipos de inteligencia y demás, y es como, ¿esto viene de genética o es que lo he desarrollado debido a mi trauma? Como obsesión por no poder tocar el dolor de ser tonta o de tener una discapacidad mental, si quieres hablar más claro, ¿no? Entonces, claro, siempre tenía mucho conocimiento de las cosas, me interesaba la autoayuda, leía mucho, veía muchos documentales, pero veía que ciertas cosas en mi vida no cambiaban, se repetían constantemente, ¿no? Y era cuando empecé a querer estudiar descodificación biológica, que ahí sí que pude unir bien el porqué de todos mis traumas,
el por qué incluso me había pasado el tema del nacimiento, ¿no? Porque claro, cuando empiezas a mirar todas estas cosas y a unir, a atar cabos, dices, ya, pero ¿por qué me ha pasado a mí y no le ha pasado a otro de mi familia, ¿no? Entonces me fui incluso más atrás y encontré que 2 generaciones antes había nacido una niña con el paladar abierto, labio leporina, con conflicto de imagen también, y que había muerto a los 15 días, que estaba entre mi abuelo y mi tía abuela y que llevaba mi nombre. Y yo no llevo su nombre por ella, sino por otra parte de la familia. Y claro, ahí empecé a atar aún más cabos de, esto no empieza en el nacimiento, esto empieza antes, ¿no? Cuando tuve todo el mapa montado de, vale, conflicto de imagen repetitivo durante toda mi vida, juicio constante, una baja autoestima, convertida además en una obsesión por el conocimiento, que se va a mi infancia, al tema del bullying, que se va al perinatal con el tema del nacimiento, pero es que se va más atrás, al clan familiar, con el tema de las afinidades inconscientes y cómo se repiten, ¿no? Vale, tengo el mapa, pero ¿qué hago con él? Claro. ¿Qué puedo hacer? Porque ahora veo todos los hilos, pero esto no basta, porque veía que por mucho que unía y ataba cabos, no cambiaba nada. Y ahí es cuando descubrí, a través de un viaje a Egipto, la hipnosis. Wow. Y fue como, vale, creo que aquí hay una herramienta potente que va a hacer que mi cabeza grandiosa, que encuentra las formas perfectas para no llegar al dolor, pues se apague un rato y podamos acceder a ese origen. Porque claro, imagínate si llevo una estructura que me prohíbe sentir, por mucho que vaya a terapia, te puedo hablar de traumas, te puedo hablar de lo que pienso, justificar, maquillar, negociar todo lo que estoy viviendo, pero realmente no accedo a la emoción. Pues con la hipnosis sí que pude. ¿Y qué es exactamente la hipnosis? ¿De qué trata esta herramienta? ¿Es una práctica? ¿Es una herramienta? ¿Y cómo lo aplicas tú hoy en día también con tus propios clientes? Ok, la hipnosis es una forma de comunicar, nada más. Es decir, yo sí adopto un tipo de tono con cierta estructura comunicativa en la que puedo incluir repeticiones o puedo incluir descripciones muy sensoriales. Lo que pasa en la persona es que empieza a bajar sus niveles de atención en el afuera y centrar sus niveles de atención en el adentro. Es como se activa la propiocepción, ¿no? Y adormece una parte de la mente, la que diríamos obstaculiza más en todos los temas de terapia, que es el raciocinio. Cuando le apagas el raciocinio a una persona, pues es mucho más fácil acceder a la emoción y al sentir inconsciente, que al final es lo que buscamos para poder transformar, integrar y construir un nuevo patrón. Hablemos de esta parte porque entiendo yo que también la hipnosis como tal es una herramienta que te lleva a explorar el inconsciente, ¿no? Sin embargo, si entendemos el inconsciente como ese campo de información a lo mejor que de alguna manera intenta protegernos de cosas, por eso no nos los muestra, por eso lo oculta, bueno, se oculta, ¿no? Es un espacio como de protección para nuestro cerebro. ¿Realmente es posible ingresar, ahora hablando también a través de la hipnosis, a este espacio inconsciente? ¿Es posible ingresar a ese espacio oscuro, entre comillas? ¿Y qué tan seguro es? Bueno, he querido hacer una pausa en este episodio porque quiero compartirte un dato revelador. ¿Sabías que más del 90% de las personas que nos escuchan semana a semana no están suscritas en el canal? Es increíble, pero cierto. Y si tú eres parte de ese 90% que ya ha escuchado varios episodios, pero que aún no se ha suscrito, por favor, te invito a hacerlo ya mismo. Con tu suscripción, no solamente nos ayudas a que podamos seguir creciendo, sino que también nos motivas a seguir creando contenido de calidad para ti. Así que esto es completamente gratis. Aquí debajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Continuamos con el episodio. El inconsciente está todo el tiempo y en todos lados, ¿no? Lo estás viviendo constantemente.
a través de tus relaciones, a través de tu trabajo, a través de tus síntomas físicos, a través de tus pensamientos, de tu mentalidad, de tus creencias. La hipnosis lo único que hace es poner el foco hacia adentro, que normalmente está hacia afuera. Pero es que el inconsciente está constantemente a tu alrededor, ¿no? A través de las situaciones que te pasan en tu día a día. Una de las creencias erróneas es que cuando entras a trabajar en hipnosis vas a abrir la caja de Pandora. Pero es que la caja de Pandora está abierta desde siempre, solo que la estás viviendo afuera en vez de estar centrado en el adentro. Y lo que se trata es de fijar la atención en lo que te pasa dentro primero para que cambie lo de afuera como consecuencia. Muchos piensan que entrar a trabajar el inconsciente es algo peligroso, ¿no? Para mí, mucho más peligroso es seguir como zombie, o yo lo llamo NPC, Non-Playable Character, ¿no? Como en los juegos de rol, que estás al servicio del juego y no puedes accionar desde una voluntad, ¿no? Sí que hay una consideración a tomar en cuenta cuando trabajas el inconsciente, ¿no? Que es que hay ciertos momentos en tu vida que el inconsciente ha tapado, ha hecho que olvides, como forma de que sobrevivas, ¿no? Y muchos dicen, pero es que yo quiero poder recordar para poder transformar estos patrones inconscientes, ¿no? Estoy hablando de casos de abusos, de agresiones. Cuando el inconsciente olvida es porque es la única solución para que sobrevivas y para que seas funcional. Traumado estás. Ya. ¿No? En estos casos sí que quizás no tienes por qué usar la hipnosis, o si usas la hipnosis, hay ciertas técnicas para no retraumatizar a la persona, ¿no? Por eso digo que el trabajo con el inconsciente, aunque se puede hacer con hipnosis, yo lo combino también con otras técnicas para jugar un poquito al engañabobos, que lo llamo, que es engañar al sobreprotector. ¿Cómo jugar con ciertas técnicas, como por ejemplo las técnicas metafóricas, hay hipnosis que son metafóricas, para no ir directamente al trauma? ¿Cómo es eso? Una metáfora es te estoy contando lo que yo quiero que se transforme dentro de ti, pero sin hacerte ir a una historia propia. Es decir, te voy a contar, por ejemplo, la metáfora de el cartero de la reina. Es una metáfora que uso mucho para explicar y transformar la insensibilidad en las personas, ¿no? Que tiene que ver con un cartero que no podía soportar ver a su reina, era el mensajero de la reina, no podía soportar ver cómo la reina se le cambiaba la cara cuando le traía malas noticias. Entonces decidió no darle nunca malas noticias. ¿Qué pasa? Que el reino terminó por ir muy mal por no recibir esas malas noticias, ¿no? Y esto es una metáfora para explicar que las emociones negativas también se tienen que sentir. Y es una forma de, no te estoy haciendo ir directamente al trauma para que sientas eso, pero sí te estoy dando el mensaje de una forma que tu mente sí lo va a entender para que lo puedas integrar, ¿no? Wow, qué interesante, porque así no es de una forma tampoco agresiva a lo mejor para ti, o que si no estás preparado para recibir X tipo de información. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta que, claro, puedo abrir esa caja de Pandora y que estoy preparada para recibir esa información, o realmente cómo me doy cuenta de que es mejor no? Porque a lo mejor lo que mencionas, tomando tus palabras, puedes retraumatizar un hecho, una situación. Lamentablemente, esa pregunta lo único que te podría decir es que si te retraumatizas es porque es el momento de poder descargar ese trauma, ¿no? Es decir, de poderlo vivir de una forma diferente. Porque confío tanto en el inconsciente que considero que siempre te abre hasta donde puedes soportar. Nunca te abre más de lo que puedes soportar, ¿no? Solo que luego el acompañamiento tiene que ser bueno para que puedas integrarlo, ¿no? Y hay que
tener en cuenta ese aspecto cuando realizas, por ejemplo, hipnosis con feedback, es decir, hipnoanálisis, que se le llama, que es ir hacia atrás. Por ejemplo, una hipnosis metafórica no te retraumatiza. Una hipnosis de refuerzo, que es para lo que llamaríamos generativa, para darte recursos, no te retraumatiza, ¿no? Pero sí que si hay hipnoanálisis y te invita a ir a un momento de tu pasado y se abre eso, pues poder acompañarlo debidamente. Claro, o sea, esto es mejor hacerlo evidentemente con un profesional que esté preparado para acompañarte en este proceso. Exacto. Alguna vez escuché que la hipnosis o la hipnoterapia en sí estaba como era parte de una pseudociencia, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Y si existe evidencia científica que la hipnoterapia funciona. Sí, en España, por ejemplo, es completamente... la hipnosis se considera pseudocientífica, es decir, no está incluida como práctica dentro de la psicología. Pero, por ejemplo, en Israel, todos los psicólogos utilizan hipnosis para sus prácticas terapéuticas y tienen muy buenos resultados. Yo creo que aquí también se mezcla un poquito la concepción de la hipnosis dentro de la sociedad por cómo se ha ensuciado por los hipnotistas como show, ¿no? Y el tema de hipnosis para dejar de fumar, por ejemplo, o cómo se usa como varita mágica. Te voy a hacer una hipnosis para que a partir de ahora elijas hombres disponibles en tu vida. O te voy a hacer una hipnosis para que a partir de ahora comas menos. Por ejemplo, hay hipnosis de balón gástrico invisible, ¿no? Wow. No te digo que no funcionen, porque si la persona es muy buena en su gestión, puede funcionar. Pero cuando es una estructura inconsciente que forma gran parte de la personalidad de la persona, no va a cambiar su realidad con solo una hipnosis, ¿no? Yo distingo muy bien la hipnosis de show a la hipnoterapia, porque la hipnoterapia lo que hace es acompañar otras herramientas para acelerar el proceso. Y la hipnosis de show es una lucha de la sugestión, es una lucha del poder mental. De hecho, uno de mis referentes en física cuántica es un señor que habla sobre el doble cuántico y tiene unas teorías muy extravagantes. Explica cómo la hipnosis es una forma mala. Y yo entiendo por qué lo dice. Lo dice porque es una forma de quitarle el poder al otro, ¿no? Porque es como se ha vivido hasta ahora. Si eres un buen hipnoterapeuta, usas la hipnosis para suavizar el proceso y para apagar la mente de la persona, ¿no? Que esto es la evidencia científica que se ha descubierto y de los cuales hay estudios, ¿no? Que es que hay una desconexión entre el córtex prefrontal y la amígdala, cosa que facilita muchísimo que haya como una especie de aumento del volumen de las emociones cuando estás dentro de una sesión de hipnosis terapéutica, cosa que hace que sea más fácil de descargar ese origen emocional de los patrones, que nada tiene que ver con una hipnosis de show donde lo que se pretende es anestesiar, ¿no? De alguna manera. Y no te diría, es luchar contra tu propia facultad crítica mental, es demostrarte que yo soy más poderosa a nivel mental que tú y que haciendo así vas a quedarte, como vas a yo hacer diga. lo que yo diga. Exacto, exacto. Entonces eso es quitarte el poder, ¿no? Por eso es como dos mundos completamente contrapuestos, porque un terapeuta lo que quiere es darte el poder, reconocer tu propio poder. No te sana el terapeuta, te sanas tú. Ya. En cambio, una hipnosis de show lo que quiere es quitarte el poder. Wow. Son dos hipnosis completamente distintas. Claro, a nivel de concepto se mezcla muchísimo y la gente no entiende que la hipnoterapia es completamente distinta a la hipnosis de show. Qué interesante, y qué interesante tenerlo claro, que son dos cosas completamente distintas y que cada cosa, o sea, al final no es tanto la herramienta, sino cómo utilizas esa herramienta. Totalmente. Para mí es solamente una herramienta. Siempre hago el análisis, la analogía del mecánico y de que yo soy la mecánica, es decir, yo cuando me traen el coche
Tengo que saber qué pieza quiero cambiar y eso no me lo da la hipnosis. La hipnosis es como la llave inglesa, pero todas las prácticas que utilizo, como la biodescodificación, la PNL, la integración de sueños, la Gestalt, la sistémica, constelaciones familiares dentro de la hipnosis, ¿no? Todo esto lo aplico con la llave inglesa, que es la hipnosis, que lo que me permite es abrir el chasis del coche. Pero si realmente solo tengo la llave inglesa, una vez que tengas el chasis abierto no sabes dónde ir, ¿no? Claro. Es solamente una herramienta. ¿Hay alguna manera de acceder también a nuestro inconsciente por nosotros mismos? Es decir, una persona que no tiene acceso a una terapia, a un terapeuta, al acompañamiento terapéutico de un profesional, ¿podría hacer ese ejercicio por sí mismo? Digamos que la analogía sería la siguiente. Tú quieres ir de un punto A a un punto B. Digamos que punto A es tu presente y punto B es ese futuro deseado, ya sea quitar una situación de tu vida o ya sea añadir una situación a tu vida. Es decir, quiero salir de una relación tóxica o quiero tener un hijo. Es quitar o poner, ¿no? Puedes hacerlo de dos formas. Una es accionando muchísima fuerza para llegar al punto B, que sería querer meterle peso al patrón positivo, es decir, soy bonita, 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 es decir, una repetición constante para darme ese empuje a poder llegar al punto B, que el punto B, en el caso del soy bonita, sería verme bonita de verdad, ¿no? O está la opción B, que es quitarte los pesos, que es el quitar el patrón de soy fea. ¿Qué es más fácil? Para mí es mucho más fácil quitar el patrón de soy fea. Claro. ¿Por qué? Porque el patrón de soy fea pesa mucho más porque se creó en un momento neuroplástico. ¿Qué significa? Se creó en un momento donde tu mente era una esponja. Ahora ya no lo es. Y ahora vas a necesitar muchísimo más esfuerzo en generar lo positivo que no si vas y quitas lo negativo. La analogía sería del punto A al punto B, tú llevas los típicos pesos de gimnasio que te ponen en los tobillos. Sí. Pues tú estás caminando con esos pesos. Puedes llegar al punto B con esos pesos, ¿no? Pero ¿no crees que sería mucho más fácil quitarte los pesos y andar sin esos pesos? ¿Llegarías antes o menos cansado? Pues esos son los patrones inconscientes e ir acompañado de terapia. Con eso te respondo a la pregunta de ¿puedes hacerlo tú solo? Sí. Hay autohipnosis que son para reforzar patrones positivos o generativos, ¿no? Pero yo soy mucho más partidaria de, en vez de dedicar tanto esfuerzo a que pese lo positivo, dedica el esfuerzo a que quites lo negativo, porque pesa muchísimo más, porque no se creó en la adultez, se creó en un momento donde estabas súper neuroplástico y abierto al entorno, que ahora ya no estás. ¿Cuáles son esos patrones inconscientes que en algún momento también te escuché hablar sobre códigos inconscientes? No sé si es lo mismo. Es lo mismo. Más comunes que tú ves en la mayoría de las personas que has atendido, que has acompañado. Digamos que el patrón es cuando se repite muchas veces y el código es el origen del patrón, ¿vale? Esa es la diferencia. Un patrón, digamos que no se puede reprogramar, un código sí. Claro, el patrón es simplemente la repetición del código. Ok. ¿No? Y lo más estructural o lo más evidente que yo encuentro en la sociedad es el de la desvalorización intelectual. Este lo tenemos casi todos, es decir, como vivimos en una sociedad muy mental, lo llevamos bastante incorporado, el de no soy suficiente, soy incapaz. Sí. Y en las mujeres la desvalorización en la imagen, porque el estereotipo a nivel biológico también está muy basado en que tenemos que ser bonitas para que el macho se quede con nosotras, ¿no? Wow. Y es muy biológico. Wow. ¿Y esto tiene que ver con un factor cultural, social, directamente? Tiene que ver con un factor biológico, primeramente, de polaridad femenina, masculina y de la función de la mujer, ¿no?
si quieres verte como un animal, porque esa parte no la puedes quitar de ti tampoco. Tiene que ver con el factor social, de cómo esto además es potenciado por la sociedad. Tiene que ver con el factor o el inconsciente familiar, de cómo se ha visto la belleza dentro de tu familia y qué factor ha influido, ¿no? Cómo puede haber movido los hilos de la familia, y tiene que ver con el inconsciente propio, de cómo ha sido el valor de la imagen dentro de la persona a lo largo de su vida. Es decir, es como una construcción de burbujas inconscientes, ¿no? Desde lo biológico hasta lo social, hasta lo familiar y hasta lo biográfico. ¿Y cómo se rompe eso? Digamos que lo que hacemos es, primero de todo, mirar hacia dónde quieres ir tú. ¿Cuál es tu problema? Haciendo la pregunta de qué es lo que quieres quitar o qué es lo que quieres añadir. Okay. Se marca el objetivo, ¿no? Y es como si tuvieras una proyección hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Si yo tengo un problema con tema imagen, generalmente, ¿qué te diría esa persona que viene con un problema de la imagen? ¿Qué objetivo marcaría? Me gustaría verme bien delante del espejo, ese es el objetivo. Okay. No tiene por qué ser quiero tener un peso de X, no, me gustaría verme bien, ¿no? Que es verdad que luego esto se puede formular de una forma más específica, tipo me gustaría pesar esto sintiéndome XXX, ¿no? Vale. Ahí puede estar más perfilado, ¿no? Y luego lo que se hace es trabajar con ese objetivo, pero en vez de ir para adelante, vas para hacia atrás. Es decir, ¿desde dónde sale ese objetivo desde tu infancia? ¿Cuál es el origen de que no puedas estar creando esa realidad en tu presente, en tu infancia, en tu perinatal y en tu inconsciente familiar? Cuando quieres ir hacia adelante, lo curioso o la paradoja es que no te tienes que centrar tanto en ir hacia adelante, sino en ir hacia atrás. Y cuando has ido hacia atrás, construir como un plan de intención hacia adelante, ¿no? Que es como ese caminar hacia el punto B sin los pesos. Qué guay. Y ese plan se hace como, ok, ya entiendo de dónde viene, ya entiendo que es algo que pues me ha sucedido en X momento de mi vida, tal, y a partir de ahora es el que hago, cómo voy. Es una combinación. Sí. Porque cuando tú descargas, por ejemplo, en el caso de la imagen, ¿no? Cuando tú descargas en sesiones de hipnosis o en tomas de conciencias o en juegos de inconsciente, lo que para ti es esa asociación a la imagen, aparece lo que llamamos esfinges, crisis épicas o exámenes del inconsciente, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez después de salir de alguna sesión de terapia que a las 24 o 48 horas te aparece una situación que refleja absolutamente lo que has trabajado en terapia. Sí, todo lo que has hecho consciente. Exacto, lo ves. Exacto. Esto es el examen del inconsciente. Y además se reproduce tanto a nivel físico como a nivel de psique. Porque esto se puede también medir a nivel físico, ¿no? Como por ejemplo una gripe que te da después de una descarga emocional muy profunda. Eso, sí, y que se va sintomatizando. Ahora vamos a hablar de síntomas, ¿no? Pero es como, claro, tu cuerpo refleja aquello que tú estás trabajando, ¿no? Exacto, vale. Exacto. Entonces, si tú sabes que va a aparecer entre las 24 y 48 horas un examen, lo que hacemos dentro de los programas es, vale, sabes que después de las hipnosis va a venir un examen. Sabes que tienes un examen, sabes cuál es la pregunta porque es lo que se ha trabajado en la hipnosis y sabes cuál es la respuesta porque te vas con un recurso. No puedes suspender. Wow. ¿No? Claro. Pero se puede jugar aún más, que es, no esperes entonces el examen, porque el factor sorpresa juega a tu contra, provoca el examen. Wow. Claro, ¿cómo lo haces? ¿Con una acción simbólica o con un acto simbólico o con lo que llamaría Jodorowsky psicomagia? ¿Qué es eso? Cuéntame. ¿Cómo sería aplicado este ejemplo, por ejemplo? Vale, imagínate, te voy a contar un ejemplo que hice con una chica que se trabajaba conmigo el tema de los hombres no disponibles y llegamos a un momento de su infancia donde a los 2 años no le habían celebrado el cumpleaños, se había sentido no vista porque había ocurrido algo traumático dentro de su familia ese mismo día y no había ido nadie a su cumpleaños, ¿no? Y se descargó y demás, y cuando termina la sesión yo le digo, bueno, pues vas a preparar una fiesta de no cumpleaños.
donde vas a invitar a todos tus amigos para celebrarte, pero sin ningún motivo aparente. Es decir, el simple hecho de celebrarte, ¿no? Esto es una forma. Esta es light. Pero luego hay otras, como por ejemplo cuando se reconoce un muerto dentro de la familia que llevas cargando con la culpa de existir por un duelo no realizado dentro de la familia. Entonces se reconoce al muerto, por ejemplo, con una figura de mazapán, que es figura de masa dulce, ¿no? Que tiene que ver con la dulzura y el amor. Y puedes jugar con los elementos simbólicos para integrar lo que ha pasado. Qué interesante, porque eso también culturalmente me recuerda a lo que se hace también en Latinoamérica, ¿no? En épocas de Día de los Muertos, por ejemplo, ¿no? En México, que se ve muchísimo, donde se honran a los muertos y los traen como un pequeño ritual, ¿no? Casi espiritual de, bueno, han venido nuestros muertos, hay que honrarlos y hay que entregarles esto. También es parte de la sanación, se podría decir, colectiva. Por supuesto, el proceso de vida-muerte, el nacimiento y la muerte son los dos portales más importantes a honrar. Son lo que deberíamos revisar, porque además a nivel transgeneracional, yo les llamo el punto de intercambio de relés. ¿Has visto alguna vez el tipo de deporte este que se entregan como un objetito y siguen corriendo, ¿no? Pues los portales de vida y muerte son eso. Cuando alguien se va, entrega el relé al que viene, al siguiente que viene, ¿no? Y honrar el proceso de nacimiento con el cumpleaños y honrar la muerte, como por ejemplo la ceremonia de los muertos en México, es poner luz a esos dos puntos de transición donde quedan muchísimos bloqueos, porque muchos de los problemas que tenemos es por muertes que no han sido reconocidas en nuestra familia. Muchos de los síndromes de no ser vista, de no ganar suficiente dinero, de, por ejemplo, sentirte siempre culpable, o las personas complacientes, ¿no? Que entran y siempre piden perdón o piden permiso por todo. Eso tiene muchísimo que ver con cargar a un muerto, que se le llamaría, ¿no? No es que cargues a un muerto a nivel energético, que lleves a un muerto encima, sino que llevas la culpa de vivir por los que no se ha reconocido que murieron, ¿no? Wow, y por eso tienes la necesidad de pedir perdón, de no molestar también, ¿no? Que muchas tenemos como mujeres también. Exacto. Ahí puedes incluso ver cómo se hila dentro de tu historia, ¿no? Porque no tiene solo por qué ser que estás en afinidad a un muerto, porque antes había muchísimos muertos perinatales, ¿no? Niños muertos, o bien abortos no reconocidos de los que no se hablaba porque pues tengo que ir a trabajar al campo y pues tengo que seguir. Claro. No ha pasado nada, ¿no? Y todo eso queda bloqueado en el clan, y al que le toca en las siguientes generaciones le toca, ¿no? Y lo puedes vivir de muchísimas formas, tanto el hecho de no permitirte el placer, como el hecho de pedir perdón, pedir permiso, el no ganar suficiente, el sentir culpa por todo, el sentir las personas camaleónicas. Yo lo he sido mucho, por ejemplo, y tengo este tema de cargar a un muerto porque durante mi gestación hubo, no sé si fueron 3 muertes muy importantes para mi madre, ¿no? Y en este caso, en mi caso fue la gestación, pero hay personas que es por generaciones anteriores, ¿no? Y yo lo vivía mucho como tengo que adaptarme al grupo social, que además se reforzaba por toda mi historia. ¿Qué pasa? Yo me junto con un latinoamericano y a las 3 horas el dialecto se me cambia. Con un gallego y a las 3 horas el dialecto se me cambia. Y porque soy muy camaleónica con el idioma, ¿no? Para adaptarme al otro. Sí. Pero eso se puede vivir de una forma traumática cuando borras parte de tu personalidad, ¿no? O se puede vivir de una forma súper positiva cuando eres profesora de idiomas y te va súper bien esto para poder adaptarte a los dialectos, ¿no? Qué interesante. Claro. Y ahora vamos a hablar de eso. Yo quiero que profundicemos en tema también trauma y cómo se percibe esto, porque a veces existe como esa creencia de que, trauma, ¿no? Que no queremos tocar, claro, o que no queremos la ver. Etiqueta maligna. Exacto. Pero antes de eso, me gustaría saber cómo nosotros podemos reconocer que estamos repitiendo un patrón inconsciente.
en nuestra vida? Muy buena pregunta. Yo hace poco me hicieron una pregunta parecida y me preguntaron ¿cuándo sabemos que debemos trabajar el patrón inconsciente? A lo que mi respuesta fue cuando te joda mucho la vida. Porque hasta entonces, si no te cansa, no lo toques. Si no te molesta, es funcional, ¿no? Lo mismo con el ver el patrón inconsciente. ¿De qué te sirve hurgar si es funcional? Cuando empiece a molestarte, mira si se repite dentro de tu vida. Cuando hay cuestiones que dices, ¿por qué me acaba de pasar esto? Revisa si tiene una atención parecida a algo del pasado. Si existe la misma emoción, solo han cambiado ciertos personajes o ciertos escenarios, pero tú estás sintiendo lo mismo, ¿no? Las emociones son iguales. Hay un patrón. ¿Qué pasa? Que la gente no suele irse a trabajarlo hasta que el patrón le jode tanto la existencia que hace que paren, ¿no? Que ese es otro temón. Y eso es sintomatizar. A eso le llamaríamos sintomatizar el inconsciente. Realmente estamos constantemente somatizando el inconsciente. Okay. Constantemente. Es decir, nuestra vida es un soma, es la forma del inconsciente. Uh-huh. Solo que tenemos una percepción errónea del síntoma, porque pensamos que el síntoma es solo a través del cuerpo. Que sí, porque el cuerpo es el soma, la forma. Pero todo es forma. Las relaciones, cómo me relaciono con el otro, también es forma. Mi trabajo, mi oficio, cuál he elegido, que pienso que es conscientemente, y para nada es conscientemente, es un canal del inconsciente. Wow. Claro, a algo que le dedicamos 8 horas si tenemos suerte y no somos emprendedores, que los emprendedores solemos dedicarle la vida, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedes pensar que eso no es inconsciente? Y luego una somatización del cuerpo, sí. Si te pasas más de 8 horas diarias haciendo una cosa en una obsesión, viene por el inconsciente, ¿no? El tipo, por ejemplo, de bucles mentales que tienes, ¿no? Las fobias, las paranoias, cada una tenemos miedos irracionales, ¿no? Eso es súper inconsciente también. O las dificultades entre la vida, ¿no? Por ejemplo, personas que no pueden tener bebés, uh-huh. La infertilidad, o personas que no pueden tener pareja estable, que siempre les ocurre algo. O personas, por ejemplo, me gusta mucho ponerlo, por ejemplo, las relaciones a distancia. Las relaciones a distancia es un patrón inconsciente. Para nada es un patrón consciente, no, es que pues he encontrado el hombre de mi vida, pero está en otro lugar. Sí, pero ahí abajo hay un porqué. No es una puntada aleatoria de la vida, sí. ¿No? Uh-huh. Y generalmente, ¿qué son aquellas cosas como quiebres por los uh-huh. cuales la gente, o sea, qué situaciones en particular uh-huh. son esos quiebres que la gente ya no soporta y dice, es que necesito cambiarlo? Sí, bueno, te dejo ahí. La lástima es que necesitamos llegar a ese punto, ¿no? Uh-huh. Necesitamos llegar a esa frustración y a esa desesperanza, ¿sabes? Por eso las personas que llegan a mí, a no ser que vean como un punto de luz que es como, oh, esto es muy diferenciador, voy a probar esto, sí. Normalmente tengo personas muy frustradas y muy desesperanzadas. Es decir, están en un efecto bola de nieve negativo. Porque ya han probado muchas cosas, ya han ido al psicólogo, que por eso, por supuesto, no digo que no tengas que ir al psicólogo, ¿no? Pero que a mí me pasó precisamente, que es que yo iba al psicólogo y todo lo que me decía el psicólogo yo ya lo sabía, porque mentalizaba, porque todo era desde el coco, ¿no? Y no podía acceder a las emociones. Y para mí yo necesitaba mucho juego para poder acceder a esa emoción, porque había muchísimas corazas, ¿no? Entonces llega la gente muy frustrada, muy, muy, muy frustrada y que está muy cansada, en plan burnout, depresión, infertilidad, cuando ya ven que no pueden más, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde dicen... Necesito otro tipo de vida. Exacto, necesito incorporar otras visiones porque las que me han dado ya no me sirven. Uh-huh, uh-huh.
Wow. ¿Qué papel juega en este sentido la hipnosis, ¿no? Ujú. Porque entiendo yo que, claro, esta es una herramienta poderosísima para reprogramar esto, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo en un ejemplo concreto podemos aplicar la hipnosis para transformar este patrón inconsciente? Mm. Mira, por ejemplo, cuando tienes, ¿cómo se llama? El miedo escénico, el pánico escénico, Ujú. ¿no? En el pánico escénico se puede usar la hipnosis o bien a través de una metáfora para que la persona incorpore una nueva información, tipo, el cambio aquí sería como los demás, en vez de ser peligrosos, porque el pánico escénico viene porque tienes miedo a la crítica del otro, ¿no? Como los demás, en vez de ser peligrosos, son algo que aporta valor a mi existencia. Jugar con ese cuento, ¿no? Se podría ir por ahí o se podría ir, por ejemplo, que yo siento que es más efectivo, pero da más miedo. Ir hacia atrás, hacia el pasado, a mirar cuando yo me sentí juzgado en mi infancia y fue tan peligroso para mí. Descargar esa emoción, transformarla, reparentalizarme, que significa en ese momento de la infancia traer al adulto, decirle al niño, te veo, te reconozco, estoy contigo, y desde ahí construir una nueva línea temporal. Wow. Interesante. Aquí quiero entrar ya de cabeza al tema del trauma, ¿sí? Nosotros escuchamos, bueno, yo lo he vivido también, lo he experimentado, ¿no? Cuando alguien me dice, nah, pero eso no es para tanto, ¿sabes? O sea, hay que relativizar las cosas, que hay personas que la pasan peor, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es un trauma? ¿Qué es concretamente un trauma y cómo afecta la vida de las personas? Con esto recuerdo, hace cosa de 3 años estaba en un barco compartiendo con algunos médicos, y para mí hubo una conversación que fue hipersanadora con un psiquiatra que era más joven que yo, que me dijo, el problema del trauma es que se ha socializado el concepto y se ha establecido como un barómetro de trauma. Cuando decimos esto que presentas de, no, es que esto no es suficiente como para ser traumático, ¿no? Para un niño puede ser traumático cualquier cosa. Es decir, el hecho de que me pidan una pregunta en la escuela y me hagan salir a la pizarra y yo no tenga la respuesta. He tenido varias hipnosis yendo a este mismo tipo de recuerdos, que hay una descarga emocional brutal que se representaba en la persona en su adultez, con ruborizaciones, con un exceso de vergüenza, con una estructura de introversión, por este tipo de cosas que tú dices, es insignificante. Pues no lo es. El problema que tenemos los adultos es que intentamos ponerle etiquetas a todo. Esto es más, esto es menos. Un niño puede vivir como algo traumático que su madre desaparezca más de 30 minutos, porque el sistema nervioso funciona así. Y a los 90 minutos, si no ha resuelto eso, de que su madre ha vuelto, por ejemplo, en este caso, se queda impregnado el sistema nervioso del ciclo hormonal que se ha producido y de la asociación inconsciente. Ok, es como, claro, hay que entender que el trauma no es algo como algo muy heavy que te tenga que pasar No. en la vida y que no puedas superar. No, son quizás pequeñas cosas que no has podido, lo que tú mencionas, resignificar en tu pasado y que se ha quedado ahí como una huella, ¿no? Total. Que está guardado precisamente también en el inconsciente, ¿sí? Ahora bien, yo que voy a ser madre, por ejemplo, mi preocupación es cómo cuido a mi hijo de estas cosas que pueden suceder, que pueden pasar. Seguramente no voy a ser una madre perfecta, solo lo tengo asumido, y que habrán muchas cosas que también yo estoy trabajando en mí. Entonces, mi preocupación es, ¿realmente se puede educar a tus hijos sin trauma? ¿Quieres que te dé primero la buena noticia o primero la mala? Donde tú quieras, a mí estoy preparada para todo.
Yo te diría que no puedes. No puedes. Tus hijos van a traumarse. Por X o por Y van a traumarse. Sí. La buena noticia es que esa es la única forma que tenemos de construir personalidad. El trauma lo que hace es diferenciarnos unos de otros. Porque si no seríamos todos clones. Todos pensaríamos igual. La personalidad de cada uno está construida en relación a su historia y en cómo ha vivido su historia. Quien yo soy hoy es por todo lo que he construido y vivido, ¿no? Y otra persona hubiera vivido mis situaciones desde un punto muy diferente, ¿no? El trauma construye la personalidad. Las etiquetas nos ponen en referencia y hacen que podamos pertenecer al grupo. Es decir, ¿por qué nuestros hijos viven traumas parecidos a los nuestros? Porque en la genética está escrito también eso, ¿no? Es decir, pertenezco a un clan, tengo este tipo de etiquetas disponibles con las que jugar el juego de la vida para poder ser una persona, que al final significa máscara. Wow. Y ahora voy a ir al otro lado, porque esto hay que asumirlo. O sea, ya es un hecho de que, pues, quiera o no lo proteja y lo ponga en una burbuja, es que eso va a ser un trauma. Eso, exacto. Hagas lo que hagas, vas a traumarlo. Wow. Es que no hay salida. No. Por eso es tan importante trabajar la culpa como padres. Porque tu hijo tiene que construirse, ¿no? Lo que puedes enseñarle, que eso sí que considero que es muy constructivo, es aprender a frustrarse. Ok. Eso sí. ¿Y qué es lo diferente frente a, bueno, el trauma y tal, y luego aprender a eso? Tal vez tiene que ver un poco con la resiliencia, no lo sé. Sí, es que la persona aprenda que hay cosas que no puede cambiar y hay cosas que puede cambiar. Que las cosas que no puede cambiar se tiene que adaptar y las cosas que puede cambiar las tiene que cambiar. Esto es lo único que podemos como aportarle a nuestros hijos, más la protección emocional ante el exterior, ¿no? Pero al final el primer vínculo que tenemos es nuestra madre, ¿no? Y sí o sí va a haber un momento en el que mamá no nos va a dar aquello que necesitamos, porque mamá también es una persona. El tema está en que, como animales, somos el animal que más tiempo necesita de crianza, ¿no? Y de protección. Y al final eso hace que nos pongamos como una serie de gafas de realidad virtual y en vez de ver padres veamos superhéroes. Y por eso esperamos que nuestro padre nos dé aquello que necesitamos en el momento que lo necesitamos, ¿no? Por eso es tan importante comunicarle siempre que aunque yo no te dé todo lo que tú necesitas, porque no puedo, esto no significa que no te quiera, que no tengas valor, que no seas importante para mí, ¿no? Wow. El distinguir Claro. esas dos esferas de quizás yo no te puedo dar todo aquello que tú esperas de mí, Sí. y aún así eres muy importante para mí. Y claro, y también yo creo que tiene que ver con el hecho de compartir el porqué de las decisiones que tomas, ¿no? O sea, no vas a recibir todo lo que te podría dar porque también tienes que buscar tus propios recursos, ¿no? O sea, pero también que el niño entienda de dónde nace eso. O sea, no solamente decir he tomado esta decisión, sino explicarle también por qué lo estás haciendo. Sí. Creo que aquí hay que como diferenciar varias cosas, ¿no? Okay. Porque aquí hay un tema que yo veo en los padres que es que le dan la opción de elegir a su hijo, ¿no? Y hay que diferenciar criterio de importancia. El adulto tiene más criterio, pero no más importancia. Importancia tenemos todos en la unidad familiar. Importancia tiene el sentimiento del crío, importancia tiene el sentimiento de la madre, importancia tiene el sentimiento del padre, pero el criterio va a estar en los adultos porque el niño no puede decidir. Y hay cosas que simplemente no va a poder entender, ¿no? Esto de explicarle al crío ciertas cosas que no puede entender por su nivel cognitivo, es decir, por su madurez, no lo veo tampoco que sea necesario, ¿no? Sino el aportarle la seguridad de
no desde el esto no lo entiendes porque es cosa de mayores, por supuesto esto no estoy nada de acuerdo, sino de esto se encargan papá y mamá. Ok. ¿No? Esto es responsabilidad de papá y mamá y esta es tu responsabilidad, ¿no? Que es lo que te comentaba de que se aprendan a frustrar. Claro. Hace un momento hablábamos del trauma visto desde un lugar, pues, quizás menos proactivo, ¿no? Y desde un lugar más resiliente. ¿Existe esa resignificación del trauma en esos dos aspectos o el trauma es malo por naturaleza? No, es que yo creo que la noción del bien y del mal la ponemos los humanos, pero no existe lo bueno y lo malo, existe lo que te obstaculiza o lo que te acelera, ¿no? Puedes usar el trauma de una forma muy positiva, que es, por ejemplo, lo que te comentaba de las personas que llevan lo que no he nombrado, pero ahora nombro, el síndrome del yacente, que es el que cargas con un duelo bloqueado, o bien por gestación, o bien por afinidad dentro del árbol genealógico. Esto se puede ver representado de muchas formas, ¿no? Puede que seas un tanatólogo. Wow. Y que esté en tu oficio, ¿no? O puede que para que tengas solamente uno de los rasgos del yacente, que es esto de adaptarse y te vaya súper bien en idiomas, o seas como trabajes en algo internacional o tengas habilidades sociales de que puedes estar en todos lados, ¿no? No tiene por qué verse como trauma, pero viene de trauma, solo que es el aspecto positivo. Wow. Y para ver ese aspecto positivo del trauma no necesariamente tengo que ser consciente de ello. No. De hecho, no es ni necesario. Por eso siempre digo, si no te molesta, no lo toques. Hay cierta obsesión con, el inconsciente, quiero descubrir y quiero ver y los hilos y no sé qué. Es como, mira, lo que quieres es hurgar en la mierda. Y como dicen, mierda seca, mejor que no la toques, ¿no? Es como, no, si es funcional, está bien para ti, ¿no? Es verdad que hay cosas que consideramos funcionales que hasta que nos molestan en cierto rango no vamos a mirar, ¿no? Y por eso necesitamos pues esa repetición constante hasta que llegamos más allá de los 30, 35, 40 y ya hay ciertas repeticiones que ya escuecen. Y ahí es cuando empezamos a mirar. Pero hasta entonces no es ni natural en el ser humano que te hagas ciertas preguntas porque no te han cansado suficiente. Claro. ¿Y es posible superar un trauma completamente? No, y esto es que quien hable de superar un trauma para mí no está comprendiendo bien el concepto de trauma, ¿no? Para mí el trauma es como si tú fueras un castillo de Jenga. ¿Has jugado alguna vez a ese juego? Sí. Donde vas sacando piezas y las vas armando. Es como si tú quisieras, pero las piezas no son todas iguales, ¿vale? Okay. Y es como si tú quisieras quitar piezas, ¿qué haría el castillo? Se caería, ¿no? Cuando estamos hablando de trauma, y más si es un trauma estructurante, que significa que construye la personalidad de una persona, es decir, que es algo muy fuerte en ti, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, el caso de la imagen o la desvalorización intelectual, que es algo que construye toda mi existencia, que me llevo al trabajo, que me llevo a las relaciones, que me llevo a cómo pienso, que me llevo a mis miedos irracionales, ¿no? Porque desde ahí yo he tenido mis grandes traumas de la historia, entonces todo está construido desde la misma base, ¿no? Imagínate que yo intentara quitar eso de mi vida. Es como se va el castillo abajo y la personalidad no se puede ir abajo, porque luego viene crisis de identidad, ¿no? Claro. Entonces lo que haces es poner piezas en su mismo lugar, piezas de generativo, que es transformar las situaciones que tú has vivido como traumáticas en valores que te enseñan, ¿no? Pero esto no significa que el trauma no vaya a estar, sino que yo lo voy a usar en un punto positivo, como por ejemplo un trauma donde yo me he podido sentir rechazada, yo lo puedo seguir viviendo como que la gente no me acepta, la gente no me acepta, la gente no me acepta, o lo puedo vivir con que yo elijo personas muy específicas
para que estén en mi vida y no dejo entrar a cualquiera. Y es el mismo efecto del trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el concepto profundo es que yo soy diferente, pero eso yo lo puedo vivir como traumático y por eso la gente no me acepta, o puedo vivirlo como positivo y por eso yo elijo gente muy especial para entrar dentro de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando tú pasas a vivirlo en positivo, las experiencias que atraes, si le quieres llamar así, o cómo filtras la realidad, es muy distinto. Claro. Porque ya no es desde el rechazo, ahora es desde la elección. Y eso se podría también como definir a lo que comúnmente también escuchamos a diario, ¿no? Ser victimista de tu vida, ¿no? O sea, vivir en el victimismo y vivir en... no vamos a llamar positividad, no sé cómo reinterpretarlo, pero sería como... Ser soberano. Protagonista de tu vida, a lo mejor. Sí, yo lo llamaría el ser el rey o la reina de tu vida, ¿no? Ser el soberano de mi reino. Te diría que en el guión de víctima sí que hay cierto látigo implícito, en el sentido de que hay beneficios ocultos de seguir en ese guión de victimista, porque eso me permite no accionar. Y es verdad que la sociedad en la que vivimos es muy poco accionadora, es decir, estamos mejor paraditos que no caminando. Yo creo que en mí precisamente ha funcionado también todo el tema del inconsciente, porque como no puedo parar, pues se ha juntado la parte negativa pero la parte positiva. Y la parte positiva es que yo no me he permitido parar y siempre he continuado queriendo transformar esas memorias, ¿no? Y no me he podido quedar en la parte victimista, aunque he tenido una temporada de mi vida que también he estado en ese guión, ¿no? Y ese guión hace más daño que bien, porque te coloca en esa sugestión negativa de como yo soy víctima de la vida, no tengo ningún poder. Y como no tengo ningún poder, estoy a merced de todo lo que puede pasarme malo. Y como me ha pasado malo, siempre me van a pasar cosas malas, ¿no? Por eso digo que sacar a la persona de esa sugestión de siempre me pasan cosas malas a mí solo me vienen lo peor, es lo primero que se tiene que hacer antes de abordar un trauma. Porque si no, lo que haces que es ir al trauma y retraumatizarlo. Y mira, que por qué me pasa esto siempre a mí. Y es donde la gente se termina quedando en ese bucle constante de pensamiento. Por eso la gente no quiere ir más a terapia y está cansada. Porque claro, cambias de terapeuta y vuélveme a hablar de tu trauma. Y me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Por eso es importante que haya como cierta ética en qué punto está esta persona, qué necesita. ¿Necesita indagar más en su historia o realmente necesita ahora mismo salir de esta sugestión negativa para empezar a ver un poquito de esperanza, ¿no? Porque si no hay esperanza, no se puede trabajar con la persona, porque no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay cambio. ¿Qué dirías que son los indicadores clave para decir, bueno, está llegando a mi consulta esta persona que está con este tema, está trayendo este problema y tal? ¿Qué dirías tú que son como esos indicadores claves que diría esta persona va a lograr superar esto y va a poder resignificar esto? A mí personalmente me gusta un montón trabajar con emprendedores porque tienen el mismo temita de no puedo parar. Y claro, es muy fácil trabajar con ellos, porque es como vas a salir rápido de ahí porque llevas el motor, la dinamo, que es un sinfín, ¿no? En cambio se me hace más complicado cuando ya llevas cierta sugestión negativa en torno a todo lo que has probado. Y siempre lo digo, yo no quiero trabajar con una persona que venga y me diga tú eres la única solución a mi problema. Wow. Porque yo no quiero ser Jesucristo. Claro. Yo no quiero ser... Si abocas tanto resultado y expectativa en mí, lo que va a pasar es que en un momento dado va a tender el péndulo hacia el otro lado y me vas a odiar por no cumplir esas expectativas. Claro, porque está echando toda la carga hacia ti. Exacto. Y no hay quizás ese momento de, ok, también esto depende de mí, ¿sabes? Exacto. Y es cuando la referencia la ponen en el terapeuta,
¿no? Y ahí hay un trabajo muy importante como terapeuta, como acompañante en un proceso, pero ya no solo yo como terapeuta, sino yo creo que cualquier profesional que trabaje en servicios, Sí. que es como, ¿hasta qué punto yo soy tu madre? O yo te estoy acompañando solamente, ¿no? Claro. Y marcar los límites, no, esto es tuyo, no, esto es mío, ¿sabes? El poder acompañarte de, venga, sí, vamos hacia adelante, pero el no ponerme a tirarte yo de ahí, a ver qué podemos hacer y a transformar tu vida yo, o simplemente el que hay muchas personas, lo dejaré así, que, claro, como estamos en un tema de falta de reconocimiento, un gran porcentaje de la población, cuando alguien viene y te dice, creo que tú me puedes ayudar y eres fantástico y es que he visto esto, es miel a los oídos, ¿no? Y es como, wow, aquí tendríamos que aprender a devolverle el poder al otro y decirle, yo te puedo acompañar, gracias por todos estos halagos, pero yo no hago eso, Claro. lo haces tú. No soy ¿no? tu salvador, claro. Es como marcar la línea también. Claro. Hablemos un poco de los pensamientos negativos. ¿Tú crees que las personas somos adictas a los pensamientos negativos? No, yo creo que las personas somos adictas. En general. Exacto. Luego a lo que somos adictas ya depende un poquito de la estructura, de lo trabajado que estés y también de lo que elijas, ¿no? No creo en las psicologías, no lo llamaremos psicología, mentalidades, Mr. Wonderful, que son las típicas de tú puedes y lo vas a lograr, pero no porque no funcionen, ojo al dato, porque considero que sí que pueden funcionar en el caso de que no estés en una bola de nieve negativa. Es decir, en las personas que ya han pasado por cierta frustración por estar en esos patrones, no le pongas un tú puedes, lo vas a lograr. Porque lo que haces es generarle una sensación de otra igual. Claro. Otra que me está pidiendo que me siga esforzando, pero ¿no has visto todo lo que me llevo esforzando? Entonces es un juego muy sutil de poder decirle a la persona, va a haber cambios sin tanto esfuerzo, ¿no? Claro, porque pensamos que todos los cambios tienen que ser con un súper esfuerzo y los cambios vienen por la acción, no por el esfuerzo. El esfuerzo es la asociación que le ponemos nosotros. A lo que decías de los pensamientos intrusivos o los pensamientos negativos. Somos adictos a nuestros patrones inconscientes, o más bien a nuestros códigos inconscientes, ¿no? Esto significa que pensamientos negativos vas a tener toda tu vida, en mayor o menor medida. El volumen va a estar más alto o más bajo, dependiendo de la conciencia que tú tengas sobre tu historia. Es decir, yo el tema del soy fea, soy tonta, no te creas que no está dentro de mi vida. Lo que pasa que está de una forma tan regulada o sutil que o bien no me molesta o bien utilizo a mi favor, ¿no? Es utilizar el pensamiento para generar otro tipo de conducta, ¿no? Que eso es más programación neurolingüística, ¿no? El cambio de paradigma de cómo te hablas o de cómo usas el diálogo interno. O sea, eso no significa que no tengas los pensamientos negativos, significa que, ok, soy consciente de que a mí me vienen recurrentemente estos pensamientos negativos, es qué herramientas yo puedo utilizar para regularlas. Exacto. Que no interfieran tampoco en mis decisiones de manera que me haga sentir peor de lo que me siento ahora, ¿no? A lo mejor. Sí. Ok. Y más que nada el que no te paren, es decir, que no obstaculicen tu vida. Y eso solo se puede hacer conociendo de dónde vienen, porque al menos le da un sentido, y cuando le das el sentido a lo que te ocurre, el sistema nervioso se calma, porque al menos tiene sentido, ¿no? Y como tenemos todos la obsesión de la locura, el no encontrarle sentido a mis pensamientos intrusivos, muchas veces hace que acelere esos pensamientos intrusivos, ¿no? Si tú conoces tu historia y sabes de dónde vienes, pues esos pensamientos intrusivos es como, mira, ya, vuelve a sonar la canción del verano, ¿no? Pero ya está ahí, ya la conoces y es como, sí. Y además de esto, tener cosas por las que
dirigirte y acceder a la acción. Es decir, si yo tengo estos pensamientos intrusivos y dejo que me obstaculicen, porque no tengo hábitos, conductas y trabajo personal que balancee esos pensamientos intrusivos, me van a frenar. Pero si yo tengo hábitos, por ejemplo, yo sé que tengo ciertos pensamientos intrusivos si estoy más de X tiempo en Instagram, porque Instagram sé que me va a generar cierto tipo de inputs, ¿no? Como la comparación, la envidia, la competitividad o todo esto. Bueno, pues yo sé que no puedo estar más de X tiempo dentro de Instagram, pues me bloqueo la aplicación, ¿no? Es también usar el consciente para ponerle límites al inconsciente. Wow, ¿No? eso de ponerle límites al inconsciente me encanta. Claro. Porque es como o sea, es como domar al león también. Por La- algún lado. Sí, claro. Cuando domamos al león pensamos que estamos ante una fiera y en realidad estamos ante un gatito. Sí, esa es la percepción mala, ¿no? Porque no nos lo hemos trabajado. Porque cuando te lo trabajas, pasa de ser un león a ser un gatito, porque ves la inocencia, la fragilidad de nuestra alma, si le quieres llamar así, o de nuestra mente, del espíritu, lo que le quieras llamar. Total, es lo mismo, ¿no? Y te es mucho más fácil luego entender el pensamiento intrusivo, ¿no? El patrón. Y no pararte ahí. De hecho, yo lo uso mucho como contrafobia, es decir, cuando sé que algo va a generar un movimiento en la sociedad y puedo ser criticada, ¿no? Tengo que acceder a esos recursos donde he trabajado el ser diferente para que eso sea algo que me haga el punch hacia afuera y que me retraiga hacia adentro. De hecho, una de las estrategias que yo uso es, si yo me encuentro mal un día, en el sentido de que tengo el volumen de juicio más elevado, no voy a publicar en Instagram, por mucho que esté programado. Porque ese contenido, aunque ahora, por ejemplo, lo lleve un equipo dentro de mi proyecto, ¿no? Sé que a mí me va a afectar y que va a generar una sugestión negativa. Entonces no lo publico ese día. Y es saber regularse mucho y no estar nadando en una marea de tiburones, sino yo conozco mi mar. Wow. Hace día de tormenta, pues nos vamos a meter en la cueva, relajarnos, ¿no? Hacer otro tipo de actividades. ¿Está haciendo un buen día? Pues bueno, para afuera. Pero si no me conozco, no puedo hacerlo. Claro. ¿Y qué diferencia importante es entre evitar, ¿no? Y me voy a poner mi mantra y tal, y es que no puedo pensar esto negativo y tal, o simplemente reconocerlo y verlo tal cual es, ¿no? Exacto. Y decir, ok, estás aquí. De hecho, es muy importante no luchar contra los pensamientos intrusivos. Okay. Porque realmente esto es uno de los trabajos que hacemos en uno de los módulos. Yo dedico un módulo entero de 3 meses a trabajar el juicio en el programa que tengo de 1 año. Y cuando lo trabajamos, lo hacemos siempre disociando a la persona. Es decir, viendo como si la voz no fuera tuya para poder desidentificarte de ella, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nuestros pensamientos son nuestros y nuestros pensamientos solo son guiones que has internalizado de otras personas, de forma implícita o de forma explícita, ¿no? A través de una mirada de papá, yo internalizo que no hago las cosas bien. A través de una mirada de mamá, yo internalizo que esa falda se me ve demasiado corta. Cosas así, ¿no? Y el trabajar esa disociación y desidentificarte nos permite el separarme de esa voz. Por eso, cuando viene esa voz ya en el día a día, yo ya no me engancho a ella. Eso no significa quitarle responsabilidad a ti como persona de esos pensamientos, ¿no? O sea, porque puedo pensar, no, es que sí, es que fue lo que me dijo esa persona, no fui yo, o sea... Digamos que paralelamente a reconocer que es un guión externo que has internalizado, se hace un trabajo para reconocer por qué era necesario adoptar ese guión. Para que tú veas la responsabilidad y la función del juicio, que no es más que poder estar en relación con un otro.
Todos queremos pertenecer a una manada porque por supervivencia lo necesitamos. Sí. Entonces el juicio es algo biológico, no lo podemos eliminar. Pero cuando ves su función, que es el pertenecer, el ser parte de, el que me cuiden, que me quieran, no hay más que ternura hacia tu historia. Y luego cuando vuelve a aparecer la voz de es que no lo estoy haciendo suficientemente bien, pues ya me veo como ese gatito y no como el león fiero de mira el gatito que necesita caricias, ¿no? Y es mucho más compasivo hacia ti. Claro, es compasivo. ¿Qué consejos nos podrías compartir o qué ejercicios nos podrías compartir para nosotros poder reducir esta frecuencia de estos pensamientos intrusivos, de estos pensamientos negativos en nuestro día a día? ¿Quieres estar al día con lo mejor de A lo Grande Podcast? Suscríbete a las cartas secretas de A lo Grande y únete a las más de 9,900 personas que ya reciben nuestro contenido semanal. Recibirás actualizaciones sobre nuevos episodios, consejos prácticos y reflexiones personales que solamente comparto con la comunidad privada de las cartas secretas de A lo Grande. En este espacio hablaremos sobre mentalidad, salud, desarrollo personal, emprendimiento, espiritualidad, en fin, todas aquellas temáticas que te ayuden a tener una vida más satisfactoria, más exitosa y más plena. Únete a esta comunidad de manera gratuita en el enlace que encontrarás debajo del vídeo. Se puede hacer con actos simbólicos o se puede hacer con tomas de conciencia, que le llamo yo, ¿no? Que es, por ejemplo, los pensamientos intrusivos. Una de las cosas que yo hago cuando me encuentro ante algún aspecto mental que me limita, como por ejemplo, si no hago esto, no voy a obtener esto, ¿no? O si hago esto, voy a obtener esto otro, o siempre me pasa todo esto, o nunca me pasa esto, o soy X cosa, ¿no? Siempre intento hacer juegos de transformación con partes de mí misma. Es decir, a mí, por mi problema de autoridad, no me sirve irme a un libro, leer una frase que me gusta y decir, vale, voy a intentar superponer esa frase que me gusta a mi pensamiento intrusivo. Como por ejemplo, no voy a llegar a fin de mes. Soy abundante en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Es que a mí eso no me sirve. Lo que hago es intentar ver de dónde parte el no voy a llegar a fin de mes, ¿no? No vas a llegar en qué aspecto. Por ejemplo, yo juego con esos lados. ¿Qué es lo que te hace falta para llegar a fin de mes? ¿Cuáles son los juegos de asociaciones que puedes hacer con esa creencia, con partes de mí misma, para no tener que irme a una creencia de fuera que no me estoy creyendo? ¿No? Esto es una de las técnicas. Otra es, yo por ejemplo a los integrantes de Código Inconsciente del programa de 1 año, lo que les hago es hacer una acción simbólica diaria representando su voz interna y dándole de comer azúcar. ¿Cómo es eso? Hacemos como un simbolismo, porque trabajamos mucho con el dibujo, porque el dibujo es directo desde el inconsciente, es decir, ahí no hay juicio ninguno, y porque normalmente a los adultos nos cuesta un montón dibujar. Muchísimo. Y negamos completamente esa parte artística, ¿no? Claro, y le echamos mucho juicio. Digo, este dibujo es de niño de 5 años, y yo me lo digo, ¿sabes? Pues yo obligo a hacerlo porque a través del dibujo salen muchos símbolos y simbolizamos esa voz interna a través de unos ejercicios y le damos azúcar de comer todos los días, que esto es una técnica budista de una budista llamada Sultrim Alione, que es la de alimenta tus demonios, ¿no? Que es una técnica en la que se hizo una investigación incluso con personas con SIDA y les hicieron hacer esta técnica en efecto placebo, ¿no? Porque es un efecto totalmente placebo a través del inconsciente y se redujeron hasta niveles casi insignificantes los síntomas y no sé si son los linfocitos T, que son los que afectan al SIDA, se vieron notablemente cambiados a través de alimentar a su demonio interno, que en este caso yo lo trabajo con esa voz, ¿no? Y el azúcar en este caso representa el amor.
la dulzura. O sea, vamos a irnos a lo concreto. Quiero, pues no sé, resignificar el molestar. No, es que estoy molestando todo el tiempo. O sea, sí, el tema del molestar. No sé cómo lo podría resumir en un pensamiento negativo. Mira, una de las cosas que les hago cuando tienen este tema, que sobre todo lo trabajamos cuando llegamos al módulo del dinero. Okay. Porque el tema del molestar va muy ligado al dinero. Claro, cuando tienes que pedir dinero, muchas veces sientes cuando tienes que cobrar. Claro, a los emprendedores nos pasa muchísimo eso, claro. Entonces, uno de los ejercicios que yo les doy es, durante 3 días, tienes que decir que no a todo lo que te pidan. Y como estamos mucho en complacencia, los que tenemos lo del molestar, es muy difícil. Claro. Y lo que juego es con los extremos opuestos. Uh-huh. Si tú tienes problemas con pedir perdón, pedir permiso, entonces yo voy a hacer que sientas completamente lo contrario, ¿no? Que te coloques en el no, 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 en vez de en el sí, 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 ¿no? Eso es sacarlo de su zona de confort, absolutamente. Claro. Uh-huh. Y a través de estos pequeños cambios son lo que yo llamo acciones simbólicas o actos simbólicos, junto con las hipnosis, junto con las tomas de conciencia, es como que los engranajes se van moviendo solos, ¿no? Cuando tú me pides cuáles son las prácticas que podemos hacer para esos pensamientos intrusivos, pues yo te diría es que aquí cada uno debería de encontrar cuándo y cómo generar una estrategia para ponerle límites al gatito que llora, ¿no? Claro. Pero, y digo esto porque es todo un proceso. Claro, sí, sí. No hay como, la gente espera varitas mágicas, como la técnica mágica para... Justo. Una de las, ahora que me he acordado, uno de los ejercicios que se utiliza para los pensamientos intrusivos es el de los cambios en el sentido sensorial desde el que recibes tú el pensamiento intrusivo. Por ejemplo, tú tienes un pensamiento intrusivo a nivel de imagen mental, entonces en el momento que lo recibes tienes que activar otro sentido de tu cuerpo, como por ejemplo una canción. Porque tú has recibido el pensamiento por imagen. Entonces te vas a poner en ese momento una canción que te recuerde algo completamente distinto a lo que estás sintiendo. Por ejemplo, un aspecto de felicidad o de esperanza, ¿no? Porque los sentidos tienen que ser diferentes, opuestos. No puedes contrarrestar una imagen con otra imagen, a no ser que estés, por ejemplo, en hipnosis. Si lo recibes por mensaje de voz, ¿no? Esa voz interna, entonces te vas a poner una imagen o vas a ponerte en lo kinestésico, en el cuerpo, ¿no? En el movimiento. Por eso bailar sirve tanto, porque te hace estar en otro sentido corporal. Esto es una técnica para eliminar pensamientos intrusivos muy buena. Wow, qué mágico. O sea, me encanta. Ahora me vienen como muchas ideas así a la mente ahora como para poner en práctica, ¿no? Ahora voy a ir al punto de... Porque en algún momento comentabas que tú trabajas con CEOs, tú trabajas con empresarios. ¿Qué has visto que es lo más común que bloquean a estos empresarios, emprendedores que están llevando pues negocios a otro nivel, que están haciendo crecer negocios? ¿Qué es el mayor bloqueo que ves en común? Dos bloqueos generales. Uno que sería el del reconocimiento, es decir, todos los emprendedores buscamos el reconocimiento social, buscamos que los demás nos vean, buscamos la visibilidad, ¿no? Y claro, por eso, por ende, nos coloca luego en una competición de quién es más visible. Entonces, por ahí está el tema de la competición, que no es más que una desvalorización encubierta, y el tema del reconocimiento, que no es más que una falta de identidad. Es decir, el encontrar mi espacio en el mundo, ¿no? Otra de las cosas que he podido encontrar es el tema de la autoridad. De que al emprendedor no le gusta tener jefes, no soporta tener jefes. Y de hecho lo dicen, ¿no? Como si fuera un valor. Es que yo no. No quiero horarios. No quiero horarios. Voy a trabajar 18 horas diarias, pero no quiero horarios. Absolutamente. Entonces es como...
la falta de la mala relación con la autoridad a través de figuras como el jefe, el padre. Todos los emprendedores tenemos un tema con papá, que nos vea papá sobre todo, y el Estado, porque el Estado también es papá. Claro, claro. Estos son como los puntos importantes. Pero creo que el bloqueo más heavy de un emprendedor es que, sobre todo en hombres, porque en mujeres no te digo que sucede tanto, pero en hombres es que como el emprendedor tiene que mostrar autoridad, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. Hay como ese aspecto de eliminar la parte emocional, eliminar la parte frágil, porque como constantemente me tengo que mostrar como el fuerte y la autoridad ante los demás, no puedo acceder a esa parte frágil, ¿no? Esto es uno de los obstáculos más importantes. Por eso llegan a terapia y a los procesos de acompañamiento personas que ya están en un punto que no pueden más, ¿no? Que ya no pueden sostener más esa autoridad, eso de mostrarse, pues, porque hay con un esa síntoma, coraza. claro, porque hay un síntoma que lo obstaculiza todo. Claro. Y con temas de dinero, ¿cómo logras tú trabajar esas barreras, a lo mejor que los bloquea económicamente a crecer? En realidad, el dinero es un concepto interno. No es algo material externo, y un emprendedor debe saberlo, ¿no? El dinero al final no es que lo busques o lo atraigas, es que lo creas tú a través de tus actividades creativas, ¿no? Sí. A través de tus creaciones. Cuando tengo que trabajar el tema del dinero, claro, el dinero envuelve un simbolismo muy bestia dentro de la persona, es decir, no se trabaja como por ejemplo el miedo, que el miedo vas tirando hacia atrás y descubres cierto tipo de como hilos que están en tu historia, ¿no? El dinero, como es un concepto tan metido dentro de todas las áreas sociales, se trabaja desde muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de pedir, ¿no? O el hecho de cómo eres esclavo del dinero. Y esto lo trabajamos con un acto simbólico muy bestia. También se debe trabajar como en relación a un objetivo, es decir, qué es lo que tú quieres lograr y que te ves que no puedes llegar ahí, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen más problema con sostenerse a sí mismas, y hay otras personas que generan un montón, pero no pueden proyectar hacia un futuro, es decir, no pueden ir hacia esa libertad financiera de la que todo el mundo habla, ¿no? Son problemas distintos y tienen raíces distintas, ¿no? Pero con el tema del dinero, yo sí que veo que hay que incorporar ciertas técnicas que no es solamente la hipnosis, porque el dinero es muy simbólico en la sociedad y porque tratarlo solo con hipnosis es insuficiente. Ok. Algo que veo comúnmente en muchos emprendedores es precisamente el hecho de que cuando llegan como un pico, ¿no?, de dinero, no sé si es el concepto de autosabotaje o qué sucede, eso también es otro tema seguramente, ¿no? Y que algo pasa y que pierden todo. Y es como, ok, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué es lo que nos ha podido sostener, no? O sea, ¿realmente existe eso de autosabotearnos por temas de dinero? No. Yo creo que no existe un concepto de autosabotaje, porque no hay una parte de ti que quiera joderte a ti misma. Simplemente que es que hay ciertos códigos inconscientes que se activan. Y aquí puede haber varias cosas. Cuando tú eres un emprendedor y generas bastante pasta, seguramente es porque dentro de tu familia hay un tema de hambre y de carencia bastante importante, ¿no? Y es como un péndulo que va oscilando de un lado a otro, que no tiene por qué venir de una generación, sino que si miras atrás hay un punto, no más de 3 generaciones, donde vas a encontrar una hipérbole, que es un extremo, ¿no?, de un código, que significa que si tú hoy estás generando mucho dinero, seguramente en el pasado hubo alguien que sufrió hambre y tú estás como redimiendo, honrando ese patrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un péndulo que puede ir oscilando, ¿no? Y puede que si te pasa esto de la ruina,
es que estés repitiendo una ruina. Que el péndulo está volviendo al otro lado. Exactamente, ¿no? Esto puede ser una hipótesis, pero también puede ser, que esto lo he encontrado más a menudo que las ruinas, es el hecho de no saber qué hacer con el dinero. También. Cuando tú no sabes qué hacer con tu dinero, no vas a ganar más de lo que puedes sostener. Claro. Si tú no tienes claro qué vas a hacer con ese dinero, por eso es muy importante, y esto es una estrategia que yo uso mucho, es generar los lanzamientos con proyección. Es decir, si yo estoy en este resultado, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy en este otro resultado, ¿qué voy a hacer? Porque ningún céntimo puede quedar sin saber para qué es. Ok. ¿Es como darle propósito? Exacto. Aunque sea colchones de seguridad para X o para Y, ¿eh? Okay. Es decir, es completamente legítimo, pero tiene un para qué ese dinero. Si no tienes un para qué para ese dinero, no va a llegar a ti. No va a llegar. Es decir, tienes una barrera inconsciente porque no sabes qué hacer con ello. De hecho, una de las cosas que más me he encontrado, y en mí también, es si gano más de esto, el Estado vendrá por mí. Uy, y eso es lo que mencionabas, ¿no? El problema con la autoridad. Claro, y entonces, pues inconscientemente busco no generar más de eso para que no estén los ojos arriba de mí. Pero si lo que yo quiero es que el padre me vea, en este caso el Estado, ¿por qué yo tendría que huir? Porque me da miedo. Claro. Porque yo quiero que me vea, pero me da miedo, porque es la autoridad. Por eso yo me quiero erigir como autoridad y por eso compito con la autoridad. ¿Me explico? Sí. En el fondo hay cierta competencia con papá, en ser mejor que papá. Buah. ¿Y eso cómo se sana? O sea, perdonando al padre. No sé. Es que el tema está aquí en que no tenemos nada que perdonar a nuestro padre. Hay que resignificar y buscar lo que ocurre es que nos colocamos como en horizontal, ¿no? Como si yo fuera igual que mi padre y yo puedo ser más grande que mi padre. Cuando no nos damos cuenta de que somos una extensión de nuestro padre, ¿no? Y somos su mejora. Y lo que hay que resignificar es precisamente eso, el que yo soy la honra y la mejora de mi padre, pero tengo que poder aceptar a mi padre para poder ser su mejora, porque si no, vuelvo a estar al mismo nivel que él, ¿no? Yo tengo que estar por encima de él porque soy su extensión, no porque soy mejor. Vale. ¿Y cómo me doy cuenta que he logrado hacer esa resignificación? ¿Porque me llevo mejor con mi padre? ¿Porque lo reconozco cada vez que hablo de dinero? No, yo creo que tiene más que ver con el estar en paz con la figura que ha sido mi padre para mí, estar en paz en el presente. Y estar en paz no significa que tengas que tener una relación cercana, que hay mucho desconocimiento respecto a eso, porque si mi padre ha sido agresivo conmigo, estar en paz no significa tener una buena relación, significa no tenerle rabia, ¿no? Porque la rabia tiene un sentido biológico, que es el poder sacar del territorio a quien me está haciendo daño. Pero si yo ya marco el límite con mi padre en el presente, yo ya no tengo por qué tenerle rabia. Ese rencor no tiene por qué existir, porque no tiene sentido ninguno, ¿no? Cuando yo logro ver a mi padre y a mi madre, porque aquí en el dinero están los dos implicados, ¿no? Como figuras que realmente han hecho lo mejor que han podido, pero no decirlo, ¿no? Pues nos acostumbramos a decir mucho la frase de lo han hecho lo mejor que han sabido, ¿no? Pero realmente luego estás emputadísimo con tus padres. Sí. Y ahí, claro, el patrón inconsciente sale por otro lado, ¿no? Pero cuando logras ver lo bueno y lo malo de cada uno y integrar lo bueno y lo malo de cada uno, ¿no? Es decir, el que te digan, guau, ahí te ha salido tu madre, y que no te sea algo como un defecto, sino que seas como que es que vengo de ahí, ¿no? Es que formo parte de ellos, soy una extensión y soy una mejora de ellos. Todo cambia, ¿no? Esta mañana, cuando estaba pensando antes de llegar aquí, ¿de qué voy a hablar? De mi historia, ¿no? Porque, claro, es verdad que siempre tengo un hilo conductor que repito, ¿no? Pero pensaba en que mi proyecto es una integración entre mi padre y mi madre, ¿no? Entre la rigidez y la intelectualidad de mi padre y la espiritualidad y el exoterismo de mi madre.
¿no? Y que yo estoy siendo esa extensión mejorada de esas dos partes, honrando tanto un lado como el otro, sin pelearme con ninguno de ellos. Diría que estoy en paz con eso cuando estoy en paz, por ejemplo, con la ciencia y con su rigidez, y ahora ya no tengo ese tipo de conversaciones en Instagram de es que esto es pseudociencia, pero si ya te lo he puesto en el feed, si ya te lo he puesto arriba del todo, estoy hablando de espiritualidad. Te voy a hablar de teorías científicas que apoyan este tipo de cosas. Si luego tú las quieres creer o no, es tu problema, pero yo ya no me voy a meter en ese, no me voy a enzarzar en ese tipo de conversaciones, porque yo estoy en paz. Yo estoy en paz con la lucha entre lo científico y lo espiritual, ¿no? Porque estoy en paz con mi padre y con mi madre. Qué lindo. Es también tu proceso de sanación, ¿no? Claro. De integrarlos, de Claro. poder integrarlos. Y con el tema de la crítica, ¿cómo se suele gestionar esto también a nivel inconsciente? Porque algo que veo también muy a menudo, sobre todo los que estamos muy expuestos a las redes sociales, muy expuestos a la vida pública, ¿no? Hay como ese miedo muy fuerte a ser criticado, a que te digan algo, y ahí es donde pues muchos también intentamos como bajar las revoluciones y decir no, prefiero no meterme en este meollo. Claro, y ahí es cuando limitas tu visibilidad inconscientemente, ¿no? Porque es como no estoy siendo completamente auténtico, claro. Y por ende te ven menos, ¿no? Y además es que estas sensaciones las lee el público. El público sabe que no estás siendo tú completamente, que estás en modo descafeinado, ¿no? Estás en un modo de voy a regularme y voy a decir según qué y según qué no, ¿sabes? Que yo no te digo que yo no diga según qué en Instagram, pero no digo según qué porque no quiero ser censurada por mismo Instagram. Eso es diferente a no decir según qué para no ser censurada por el público. Hay una diferencia inteligente en no quiero que me baneen la plataforma a no voy a prestar atención a quien me critique, ¿no? Sí. Porque al final una de las cosas que yo he entendido sobre mi tono de voz es que a mí no me importa qué pienses sobre mí, a mí no me importa que me lluevan críticas, a mí lo que me importa es que el mensaje llegue. Porque a lo mejor a uno le va a parecer ridículo, pero a otros dos le va a salvar la mente en un día muy específico. Y yo me centro en esos dos. Creo que el valor del emprendedor es centrarse y poner atención en quien ayuda, no en quien no le llega. Quien no le llega va a polarizar simplemente a quien ayuda. Es decir, va a poder ver más la separación y poner constantemente el valor en qué es lo que estoy haciendo. Por eso, las personas que trabajamos y que tenemos un emprendimiento propio, es muy importante que tú tengas conexión a ese motor interno de por qué estás haciendo las cosas. Porque eso es lo que va a hacer que continúes. Si tú estás como... Esta teoría no es mía, no sé de quién es, pero no sé si has escuchado hablar del modo tiburón y el modo ballena. No. Pues lo resumen muy bien. El modo tiburón de un emprendedor es movimiento rápido y adaptación a las necesidades del entorno, ¿no? Que son los empresarios que saben leer las necesidades del entorno y ofrecer un servicio, producto u obra que cubra esas necesidades, ¿no? Son tiburones y están muy, muy asociados a la dopamina y al movimiento rápido. Y luego están las ballenas. Las ballenas son viaje largo. Y el viaje largo consiste en encontrar cuál es el mensaje que tú quieres dar al mundo. Porque si no tienes un mensaje, no vas a tener un motor que pueda funcionar durante todo ese viaje largo. Vas a funcionar por movimientos rápidos, tiburón, dopamina, lobo de Wall Street. Se representarían con ese tipo de emprendedores que saltan de una cosa a otra y bueno, y hacen mil cosas y tal, y como que no les ves como mucho horizonte, quizás. Claro, que se adaptan al entorno y a las necesidades de... Pues ahora he visto que esta e-commerce va a funcionar súper bien. Ahora salto esta otra cosa. Que no te diga que sea ilegítimo, es decir, totalmente normal. Si tú quieres ese tipo de negocio, genial. Pero también tiene un patrón inconsciente, que es que te encanta la dopamina. Y que te encanta estar en movimientos acelerados, ¿no? Sí. Y que no es un mensaje tuyo, es un mensaje... Estás percibiendo mucho
al mundo y respondiendo a las necesidades del mundo. Está nice, es decir, si te gusta, fantástico, pero que sepas que luego están los demás, que los demás es encontrar el equilibrio entre el mensaje propio y lo que necesita el otro. Muchos emprendedores nos perdemos en que yo, ¿no? Sí. Sin ver la necesidad del otro. Las personas que no venden es porque no saben comunicar pudiendo acceder a las necesidades del otro. Te estoy hablando a ti, ¿no? Esto es para ti, porque yo te veo a ti más que a mí, ¿no? Yo necesito estar en contacto con el mensaje para yo tener un motor, pero necesito estar en contacto contigo para poder hablarte a ti y hablar tu lenguaje. Claro, pero al principio de un emprendimiento, ¿no crees que el motor al final es...? Porque también conozco personas que inician un emprendimiento porque empiezan quizás con ese yo, ¿no? O sea, es que yo quiero compartir mi historia. Es que yo quiero hacer esto, ¿no? Es que, ¿no? Es que yo soy buena en esto y lo quiero compartir. Sí, o sea, sí hay un hecho de compartir, pero al final lo haces por ti porque tú quieres, pues, eso, ¿no? Salir, quieres que los otros escuchen tu historia y se interesen por tu historia, ¿no? Quizás ese motor inicial está ok, pero luego a la larga, si tú quieres prosperar en esto, tienes que encontrar un propósito en los demás. Claro, el de dónde parta, si te hace partir, es que no hay ningún juicio, es decir, igual que los tiburones, si eso te funciona, de puta madre. Claro. El problema está en que si no tienes algo que te moleste en la sociedad, que no puedas ver en el afuera, con lo que tengas algo por lo que ayudar, no vas a tener un motor que continúe. Porque el motor de reconocimiento interno no es suficiente como para llevar un negocio. Es decir, el que tú quieras que los demás te vean solo porque los demás te vean sin que tengas nada que ofrecer, aunque sea la información que tienes, porque a lo mejor la información que tienes es algo que puedes ofrecer, exacto. Lo que pasa es que tienes que estar enfocada en el otro, no en ti. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo puede ayudar esta información al otro? Puedes hablar de ti, pero sabiendo que ¿cómo lo voy a decir para que el otro me entienda? Esto es una de las cosas que más he tenido que aprender yo, ¿no? Que yo hablo rizadísimo. El descafeinar constantemente el lenguaje para poder acceder al otro. Te estoy hablando a ti porque yo quiero ayudarte, porque quiero que comprendas, porque esto es para ti, pero porque yo no soporto esta injusticia en el mundo de que no sepas que el inconsciente no es un león fiero, es un gatito tierno, ¿sabes? El encontrar ese mensaje es lo que me va a permitir hacer un viaje a largo plazo. Qué bonito. Qué bonito propósito. Para ir cerrando esta conversación, que no sé cuánto tiempo nos hemos puesto a hablar de todos estos temas, ya nos dirán, por ahí detrás de cámaras nos están diciendo largo y tendido. ¿Cómo podríamos cerrar esto con 3 o 4 pautas importantes para cambiar esa perspectiva? Abrirnos más al inconsciente, que sé que aquí ha quedado claro que le tenemos un miedo atroz porque pensamos que es ese león enorme y no lo vemos como ese gatito que al final pues está ahí sin más, ¿no? ¿Qué nos dirías como 3 o 4 consejos para empezar a ver al inconsciente desde esa perspectiva? Bueno, primero de todo que el inconsciente no es el concepto de sombra mala que nos han educado, sino que es toda la realidad que estás viviendo, ¿no? Que trabajar en el inconsciente de primeras es trabajar en la realidad, pero desde un punto mucho de menos esfuerzo, de menos sacrificio y de más conexión contigo, para que luego se expresen en la afuera de una forma mágica, porque ocurren cosas mágicas cuando trabajas con el inconsciente. Lo segundo es que todos estamos rotos. No hay nadie que no esté roto. Todos somos frágiles, todos venimos con roturas. Que no esperes a que esas roturas sean tan evidentes, sean tan grandes como para que te impidan continuar con tu vida, como para que te impidan continuar con tu proyecto, como para que te impidan perder la esperanza en relación a algo que quieres crear, manifestar, atraer a tu vida, como lo quieras llamar, y que empieces a observar
todas esas repeticiones dentro de tu vida. Las que te gusten, déjalas. No tienes por qué cambiar todo, aunque sea desde el trauma que has vivido, ¿no? Porque hay trauma funcional. Y las que no te gusten, trabájalas. Y al igual que le invertimos tiempo e información para aprender sobre cómo funciona X o Y cosas, invierte en girar el foco hacia ti mismo y empezar a ver qué es lo que pasa dentro de mí que hace que no pueda facturar más, que mis relaciones sean siempre iguales, que somatice siempre lo mismo o que no sea feliz. ¿No? Muchísimas gracias por esos consejos y por todo lo que nos has compartido de tu experiencia también en este espacio. Y para terminar este episodio, el público ya lo sabe, siempre traemos preguntas de otros invitados para el siguiente invitado al podcast. Todo es anónimo porque, bueno, anónimo en el sentido de que la otra persona que te hace la pregunta no sabe quién eres. Ok. ¿Vale? Entonces, no sé si estás preparada para la pregunta que te ha tocado. ¡Wow! Vamos allá. Bien, esto siempre gusta, ¿eh? En este caso es una pregunta bastante profunda, interesante de escarbar también y de ver una faceta de Marga quizás distinta, no lo sé. Ok. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuál es tu gran sueño? Mira qué guay la pregunta. ¿Y cuáles son los pensamientos que te vienen a la hora de declararlo? Mi gran sueño es tener una familia muy grande. Sí. Sí, ese es mi gran sueño. Y añadido a esto, pasar tiempo con ellos. Y creo que con esto también respondo bastante a mi historia, ¿no? Mi mamá no pudo encargarse muchísimo de mí en los primeros meses por esa falta de conexión, entonces yo tengo como esa obsesión divina por crear un nido de cigüeña que me permita pasar y disfrutar el tiempo con mi familia. Qué guay, qué bonito. Y los miedos, que también tienen que ver con mi historia, es que nunca pueda lograr hacer esto porque me enganche constantemente en el hacer por mi proyecto. Por eso me trabajo constantemente esas polaridades masculina-femenina para ir reduciendo cada vez más la obsesión del hacer, porque para poder consolidar la maternidad con un proyecto, no estoy embarazada, pero me gustaría ser mamá. Y para eso creo que necesito hacer un proceso para que no salgan todas estas fobias y todos estos patrones inconscientes, como por ejemplo, en mi caso, me da un miedo atroz el parto. Wow. Pero por mi historia, ¿no? Y los típicos diagnósticos y todo el tema médico, ahí tengo temitas, sí. Wow. Sí, sí. Para que nos demos cuenta también que aún así, o sea, seguimos teniendo cosas que destapar y de descubrir y de trabajar creo que este camino también de ser consciente del inconsciente es obviamente de toda la vida. Sí. Pero es maravilloso porque al final nos lleva a entender que nunca vamos a terminar de aprender esto y de descubrir lo maravilloso que es nuestra mente, el cerebro y nosotros como personas, a dónde podemos llegar a evolucionar y descubrirnos. Totalmente. Es mágico. Pues el mismo ejercicio te voy a pedir a ti que dejes tu pregunta para la siguiente persona que venga a este espacio. Ok. Yo le preguntaría cuál cree que es el sentido más profundo y espiritual de su proyecto. Vamos a ver qué tan espiritual es esa persona, ¿eh? Vamos a ver. Lo vamos a descubrir. Genial. Pues muchísimas gracias por este espacio, querida Marga. Cuéntanos dónde te pueden encontrar todas las personas que se han podido quedar hasta este punto. Me podéis encontrar en Instagram en marga.hope, que es esperanza en inglés, ¿no? Que por cierto es mi nombre de verdad. Wow. Sí.
que es HOPE, para que no haya dudas, y también en mis newsletters, donde explico todos estos códigos inconscientes y sobre todo los mecanismos de autoengaño que usamos para no acceder a esa verdad profunda, frágil, pero que al final es más fácil y sin esfuerzo, sobre nuestro inconsciente y nuestra historia y la de nuestro árbol. Muchísimas gracias, Marga. Gracias por este espacio. Gracias por todo lo que nos has regalado. Y con todos ustedes, ya saben que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, y nos vemos hasta el próximo martes con un episodio nuevo. Adiós.